El segmento de los subeléctricos cada vez está más completo de distintos modelos y distintas gamas, pero te voy a dar en este vídeo varias opciones, varios consejos, el por qué este Cupra Tavascan es el subeléctrico idóneo. Primero de todo, su estética. Mirad qué frontal más agresivo. Además, contamos en esta versión con la versión VZ, con lo cual tenemos algunos detalles más agresivos y más característicos sobre este Cupra Tavascan. Por ejemplo, este logo de Cupra iluminado y pues algunos elementos más en el paragolpes delantero. Ya veis que tiene unas ópticas full LED, en este caso son matriciales, puesto que estamos en la versión VZ, con lo cual la iluminación de noche es espectacular. También tiene unos detalles muy importantes para mejorar la aerodinámica en este frontal. Tenemos, como veis, un paragolpes muy carenado, muy cerradito, con lo cual no tenemos prácticamente entradas de aire, aunque sí que las tenemos en la parte inferior, aunque luego por dentro sí que tiene unas rejillas que se cierran en función de conducción y necesidades de refrigeración para la batería y motores eléctricos. También contamos con una pequeña entrada de aire por aquí y por aquí que generan una cortina de aire que pasa por encima del parabrisas y el resto del vehículo para mejorar, como he dicho, esa aerodinámica. Ese trabajo aerodinámico también se nota en este lateral que tenemos aquí. Ya veis unas siluetas muy finas, muy prácticamente esculpidas, pero que tienen también esos toques agresivos. Primero de todo vamos con estas llantas de 21 pulgadas, también carenadas, que nos mejoran esa aerodinámica. Eliminamos esos rebufos que puede generar las llantas y mejorar consigo pues esa eficiencia y tener más autonomía. Luego también tenemos un parabrisas bastante plano, con lo cual pues esa aerodinámica se ve bastante mejorada. También, eso sí, los pilotos retrovisores son muy grandes, son bastante considerables, pero bueno, quedan bastante bien en esta estética del coche. Las manetas las tenemos enrasadas y no se estiran, sino que tenemos un pulsador eléctrico dentro de la maneta para poder abrir las 4 puertas. Todas las manetas son exactamente iguales. Pero vamos a lo más importante de este Cupra Tavascan, y es esta caída del techo estilo coupe que termina en esta zaga, en esta parte trasera tan espectacular. Vemos estos pilotos traseros que se integran la aleta trasera y pues da una sensación, una imagen bastante espectacular. Tenemos una línea muy deportiva, pero a la par elegante, como he comentado, y que no sé a vosotros, pero a mí la verdad que aunque no soy muy fan de los subcoupés, este Cupra Tavascan me gusta mucho esta silueta. La parte trasera también parece que está esculpida. Ya veis unas líneas muy minimalistas pero agresivas a la vez, y lo que más me ha gustado es esta firma lumínica que recorre todo el portón del maletero y que está muy bien integrada, porque además también tenemos incluida dentro el logo de Cupra que va iluminado, un punto muy bonito que da además ese toque junto con el resto de las ópticas, que tienen unos entramados por dentro que dan unas líneas espectaculares, muy acostumbrado a lo que estamos viendo en Cupra, y que encima está rematado con este spoiler, esta pequeña cola de pato en la parte superior que le da ese toque aún más deportivo. Ya veis que no tenemos por ningún lado las letras de Tavascan, vemos solamente Cupra y el logo de VZ, que nos indica que estamos ante la versión más potente. Por último, destacar este spoiler, da un toque bastante agresivo, bastante deportivo, aunque bueno, no tiene una función como tal de aerodinámica, pero bueno, da ese toque, ese empaque más agresivo, que es justo el toque que necesita este Cupra. Por cierto, el color me parece espectacular, le queda muy bien. Vamos a hablar del interior y vamos a hablar primero del maletero. Tenemos un maletero enorme, 540 litros, bastante bien aprovechables a pesar de esa caída de tipo coupe, pero como he comentado, muy aprovechables. Además luego tenemos por aquí algunos huecos donde podemos dejar objetos y luego un pequeño doble fondo, con lo cual podemos aprovechar muy bien estas capacidades del Cupra Tavascan. Luego, por supuesto, también podemos abatir los asientos traseros en una configuración de 60-40, e incluso si no queréis abatirlos por completo y necesitáis colocar algún objeto bastante largo, podéis abrir una pequeña trampilla que hay en el asiento central, con lo cual es bastante aprovechable este Cupra Tavascan. Las plazas traseras la verdad es que son bastante bien aprovechables, como he comentado, gracias a esa gran batalla que tenemos.
ya veis que aunque tengo el asiento del conductor puesto en la posición más retrasada, porque ahora hablaré de ellos, pero tienen una función para ayudarte a entrar y salir del coche, con lo cual está en la posición más atrasada. Y aún así tengo 3 dedos de separación, con lo cual pues es increíble la habitabilidad que tenemos en las plazas traseras. Los asientos traseros son súper cómodos y, a diferencia de que nos puede pasar en algunos coches eléctricos, en este Cupra Tavascan la banqueta trasera recoge muy bien las piernas, con lo cual podemos ir muy cómodos viajando en este Cupra Tavascan. Luego está muy bien rematado, los asientos tienen una zona aterciopelada con este entramado de Cupra con los colores ahora característicos de Cupra, y tenemos también, por supuesto, este reposabrazos en la posición central, que además cuenta con 2 huecos portabebidas y, como comentaba, la trampilla para poder poner pues unos esquís o algún objeto largo que necesitemos. Además, contamos con anclajes ISOFIX en las 2 plazas laterales de la parte trasera, que cuentan con una canaleta que nos va a venir muy bien para colocar ese anclaje y no estropear la tapicería. Por cierto, también lo tenemos en el asiento del copiloto. Y por terminar, en la parte trasera contamos también con asientos calefactados en la parte de atrás y sistema de climatización que tenemos una salida de aire desde la consola central. También contamos con 2 puertos USB-C para cargar cualquier objeto. Luego, en el asiento del conductor, pues es espectacular. Ya veis que ahora pues se me coloca el asiento a mi posición de conducción. Las plazas delanteras son espectaculares. Contamos con una posición de conducción que, a pesar de ser un SUV y un eléctrico además, que tenemos el piso un poquito más alto, podemos ir bastante abajo. Te puedes estirar muy bien las piernas a la hora de conducir y llegamos bastante bien al volante. Ahora, por ejemplo, sí que estoy en la posición más retrasada porque está configurado ahora mismo para ayudar a salir, porque está el vehículo apagado, pero cuando te colocas en tu posición es increíble. Llegas muy bien al volante, con buen tacto, la verdad es que es un grosor muy bueno. Contamos con 2 levas para la regeneración, que hablaré después en la conducción, y sí que es verdad que hay unas cosas que no me gustan, que son estos botones ápticos, que son bastante incómodos cuando vas maniobrando. Puedes pulsar sin querer el volumen o cualquier otro botón, etcétera, etcétera. Lo que sí que tiene que me gusta es que, por ejemplo, para los modos de conducción, tanto para el Cupra, que es ese menú más rápido para acceder a todas las prestaciones del coche, o para el resto de modos de conducción, tenemos 2 mandos satélites integrados en la parte inferior que dan un toque más deportivo. Si vamos al salpicadero, contamos con una pequeña pantalla que forma parte del cuadro de instrumentos, con la información justa y necesaria, y también con un head-up display proyectado sobre el parabrisas, que está muy bien logrado. Encima cuenta con un sistema tridimensional que te ayuda a indicarte hacia dónde tienes que ir cuando tienes puesto el navegador. Un punto muy guapo, muy chulo, que da ese toque tecnológico que es clave. Pero la reina de todas es esta pantalla de 15 pulgadas con el sistema más actualizado del grupo Volkswagen y de Cupra, en el que, por desgracia, sí que contamos con el sistema de climatizador completamente integrado en la pantalla, aunque sí es verdad que podemos controlar la climatización desde unos botones también ápticos, pero que son bastante intuitivos y son bastante sencillos de manejar. También el volumen está también ahí integrado. Luego sí es verdad que contamos con Android Auto y Apple CarPlay integrado de manera inalámbrica, y lo bueno es que puedes aprovechar toda la pantalla por completo para estos sistemas. Hay otros modelos, otros vehículos de otras marcas en el que limita una parte de la pantalla para este sistema. Luego, por supuesto, pues este salpicadero con estas formas tan orgánicas, tan fluidas, que terminan en esta especie de columna vertebral en la consola central, donde viene integrado el botón de los warnings. Justo debajo contamos con unos espacios portaobjetos y aquí contamos con un cargador inalámbrico. 2 huecos portabebidas, y en la consola central aquí, más atrasada, pues tenemos este compartimento para colocar objetos, que la verdad es bastante profundo y que también se integra un poco más en esta parte de aquí abajo. Así que tenemos un interior bastante bien resuelto, muy característico de Cupra, muy desmarcado del resto de modelos que comparten esta misma plataforma, y que yo creo que es uno de los puntos diferenciadores de este Tavascan. Además, ya por finalizar, en este VZ contamos con un equipo de sonido firmado por Sennheiser,
que suena espectacular. Bueno, pues ya estamos en los mandos de este Tavascan VZ, 340 caballos. Tenemos un sistema de tracción total gracias a que montamos dos motores, uno en el eje trasero, que es el que siempre hemos montado en el Tavascan, en las versiones normales, y ahora en este VZ contamos con otro motor en el eje delantero, que suman, como he comentado, esos 340 caballos. Gracias a estos dos motores contamos también con una autonomía de unos 500 kilómetros, y es verdad que es menos que, por ejemplo, en una tracción trasera del del Tavascan, pero bueno, contamos con estas prestaciones y unos 500 Nm de par aproximadamente, que hace que aceleres 0 a 100 en unos 5,5 segundos, unas prestaciones muy buenas, vamos, casi de súper deportivo. Luego, aunque es un coche bastante grande y pesado, porque son 2.200 kilos aproximadamente, tiene un comportamiento dinámico muy bueno, y eso es gracias también a su sistema de suspensión dinámico, un DCC, que ya hemos visto en otros modelos tanto de Cupra como de grupo Volkswagen, que funciona realmente bien. Consigues un tarado de suspensión muy confortable, porque es bastante confortable, pero que no molesta en absoluto y mantiene el coche muy firme en la carretera. Luego, aparte de todos los sistemas de ayudas a conducción y demás, pues se hace una conducción muy tranquila y muy confortable, como he comentado. Es un coche que tiene algo de ruido de rodadura, pero no es del todo molesto. Al final, la gran mayoría usamos equipo de audio con nuestra música favorita, y eso pues prácticamente desaparece. Por lo demás, es un coche que va bastante bien, un coche muy bien resuelto, y que, como he comentado, tenemos una autonomía bastante buena, con lo cual podemos hacernos unos viajes muy tranquilamente sin ningún tipo de contratiempo. Y esto es gracias a la batería, que contamos de unos 77 kilovatios hora aproximadamente, casi 80 aproximadamente, que luego en la realidad sí que se queda algo menos. No obstante, tiene una capacidad de carga en un cargador rápido de corriente continua de unos 25 minutos aproximadamente, con lo cual podemos cargar de un 10 a un 80 enseguida. Esto, pues como he comentado, nos va a dar esa capacidad, esa opción a plantearnos un viaje sin ningún tipo de inconveniente. Y luego sí es verdad que en ciudad pues conseguimos aún más autonomía. No obstante, pues es un coche bastante equilibrado para aquellos que busquen prestaciones, ese dinamismo tan especial que siempre ha caracterizado a Cupra, y que te permite pues disfrutar de tu carretera secundaria favorita o viajar tranquilamente. En cuanto a consumos, pues sí es verdad que no es a lo mejor el coche más eficiente de los que hemos podido probar, pero para la potencia y las prestaciones que tienen no está nada mal. Estamos hablando de una conducción mixta del orden de unos entre los 17 y 19 kilovatios hora a los 100. No es el más eficiente, pero sí es verdad que hemos hecho mucha carretera, aunque es una conducción mixta lo que hemos realizado en esta prueba. En ciudad estoy seguro que lo podemos bajar en torno a los 16 sin ningún tipo de inconveniente. Además, para mejorar esta autonomía contamos con el clásico famoso sistema de regeneración, que es muy sencillo de manejar, porque en el propio selector tiramos otra vez hacia adelante y colocamos en la B de Barcelona. De esta manera podemos soltar el acelerador y el coche regenera automáticamente y frena por sí solo. Luego, si vamos en la D de Dinamarca, podemos utilizar las levas que tenemos detrás del volante para activar esa regeneración. Lo que pasa es que hay un punto que no me gusta, y es que tenemos la leva de la derecha con el más, la de la izquierda con el menos, como cualquier coche con caja de cambios automática, y por lógica, cuanta más regeneración le darías a la leva del más, ¿no? Pues en este caso es al revés: si quieres más regeneración le das al menos, y si quieres menos le das al más. Algo que no consigo entender muy bien, pero bueno, ese es el funcionamiento, y que luego funciona bastante correcto. Y ahora bien, ¿cómo acelera esto? Pues vamos a verlo. Ya veis que la aceleración es inmediata, es una entrega de potencia exageradamente brusca, y es que te entrega todo de golpe. Esa es la característica de tener los eléctricos, aunque sí es verdad que hemos visto recientemente algunos eléctricos que es un poquito más progresivo, no es tan pico. Pero bueno, aún así, pues es lo que he comentado: el que quiera disfrutar de un deportivo, pero con esta capacidad que tenemos de habitáculo y de
autonomía, pues yo creo que este Cupra Tavascan es el coche idóneo para ello. Bueno, pues hasta aquí esta prueba del Cupra VZ, de este Tavascan VZ, un coche que la verdad es que va muy bien, me ha sorprendido bastante. Y yo creo que por estos 60.000 euros aproximadamente, luego es verdad que tendremos pues el plan MOVES o descuentos de la propia marca, te puede quedar algo bastante más accesible este Cupra Tavascan VZ. ¿Que se te hace demasiado este VZ? Bueno, que sepas que tienes la versión tracción trasera más sencilla y depende de los acabados, que parte desde unos 39.000 aproximadamente, con lo cual es una muy buena opción si buscas un coche con un diseño espectacular. Y si además quieres esas prestaciones y tracción total, este VZ a mí me parece increíble. Ya lo habéis visto, el coche va de narices, tiene una respuesta increíble y a pesar del tamaño y del peso del coche, un paso por curva que es exquisito. Así que nada más, agradecer como siempre a Cupra la cesión de este Tavascan VZ y a vosotros por seguir aquí con nosotros en este vídeo. Y por supuesto darnos un buen like, comentarnos en comentarios qué os parece este Tavascan VZ o buscaríais alguna otra opción. Y por supuesto seguirnos en nuestras redes sociales de supermotor.online y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.